En este video vamos a hablar un poco sobre detonantes emocionales. ¿Qué es un detonante emocional? Básicamente estamos hablando de situaciones, cosas que vivimos en el día a día que nos llevan a tener una explosión emocional de algún tipo, que nuestros sentimientos pierden el control y que nos llevan simplemente a reaccionar de manera inadecuada hasta cierto punto con ciertas situaciones de vida. Por ejemplo, un detonante emocional real ante una situación es cuando escuchamos un balazo en la calle. Cuando escuchamos una detonación de un arma de fuego, simplemente entramos en crisis, tenemos miedo, tenemos ansiedad y buscamos la manera de salir huyendo rápidamente. ¿Ok? Un detonante emocional es toda aquella situación que nos hace exacerbar nuestras emociones de tal manera y hasta tal punto que simplemente nos sentimos abrumados por estas emociones. Sin embargo, en ocasiones tenemos una serie de eventos o una serie de hechos en nuestra vida que simplemente están discrepantes de la realidad en cuestión con nuestra reacción emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos situaciones o vivimos cosas en las cuales reaccionamos fuertemente y los eventos son pequeños por sí solos. No sé, por ejemplo, tengo un ejemplo aquí en el cual podemos describir a una persona que fue a la Segunda Guerra Mundial y a la hora de regresar a casa tuvo una fiesta de cumpleaños para uno de sus pequeños hijos. Entonces había globos, había una fiesta completa, había un pastel, había juegos, los niños corrían y gritaban para allá y para acá. Sin embargo, en algún punto de esta fiesta, uno de esos globos reventó y este ex soldado de la guerra salió huyendo de la situación, sale corriendo porque entra en pánico, creyendo que había una bomba en ese lugar y que lo que había tronado o lo que había reventado no era nada más ni nada menos que un globo, sino una detonación de una explosión de un arma. ¿Ok? Esta persona siente un pánico gigante porque de alguna forma su interior lo relaciona con un evento o una experiencia que tuvo en el pasado y él termina sintiéndose completamente abrumado en una crisis de angustia, de ansiedad que lo rebasa por completo y que no le permite tener como la suficiente claridad o conciencia de que el lugar en el que está no es amenazador, sino más bien es un simple hecho que le sucede en un evento como una fiesta infantil. ¿Ok? Este tipo de detonaciones emocionales, este tipo de detonantes emocionales se ven manifestados a la hora de que nosotros vivimos situaciones en el pasado que nos dejan con una señal activada, una especie de alarma, de detector de humo o de perro guardián que está a la expectativa constante de que algo amenazante como lo que vivimos en el pasado vuelva a suceder. ¿Ok? Y la pequeña parte de nuestro cuerpo está alojada en el cerebro que se encarga de todas estas respuestas de lucha o huida, se le conoce como amígdala. Y es una pequeña parte en nuestro cerebro que tenemos justamente cerca del centro o del corazón del cerebro, por así llamarlo. Y esta pequeña parte, justamente en este núcleo o en este corazón, digámoslo así, dentro de nuestro cerebro se le conoce como amígdala. Básicamente es una pequeña estructura encargada de dos respuestas fundamentales para nuestra supervivencia, que son, por un lado, la lucha y por otro lado, la huida. ¿Ok? Dentro de estas dos reacciones tenemos las asociaciones de enojo y de miedo. ¿Ok? Lucha vendría a corresponder a la parte del enojo y la huida vendría a corresponder a la parte del miedo. ¿Cómo es que esta amígdala se activa ante una situación externa? Es muy simple. Percibe algo como amenazador. ¿Ok? Por ejemplo, la primera vez que yo tuve una experiencia detonante o un evento detonante que hizo que perdiera el control sobre mis emociones fue cuando mi madre sufrió un derrame cerebral y yo tuve que estar ahí para llamar a la ambulancia, para cargarla incluso del piso y para asistirla en todo lo que fuera necesario. Incluso me tocó cargar la camilla cuando la llevamos al hospital. Después de eso,
Llega la ambulancia, nos subimos a la ambulancia y parte la sirena de esta ambulancia justamente a través de toda la carretera y el sonido se quedó ahí, girando de algún modo. Es un evento en el cual yo termino perdiendo a mi madre, ella fallece algunos días después y poco a poco me voy dando cuenta de dos eventos que me hacían detonar en una crisis de ansiedad muy severa, con unas sensaciones de sudoración, de aceleración en el pecho, de palpitaciones, de una dureza en el centro del corazón o en el centro del pecho, con el estómago revuelto, con todo este mar de sensaciones y emociones exacerbadas a través de lo que yo viví en el pasado en los eventos de ambulancia. Estos dos eventos, por una parte, fueron que cualquier sonido de cualquier sirena, ya fuera de una patrulla o de un coche, me hacían explotar en ansiedad. Y empezaba a sentir el malestar físico inmediatamente. Esto se debe a que mi amígdala quedó de alguna manera activada con esta situación y estaba al pendiente de una situación de amenaza todo el tiempo. Por otra parte, otra de las situaciones que me hacían sentir una tremenda ansiedad era el pasar cerca de un hospital o el pasar cerca del hospital donde atendieron a mi madre, que al final del día fue donde terminó muriendo. Cuando pasaba por ahí sucedía exactamente lo mismo. Tenía una crisis de ansiedad, me sentía completamente tenso. Era un dolor prácticamente en toda la musculatura que yo sentía un estrés horrible. Además de eso, también me sudaban las manos, también mi respiración estaba acelerada y mi pecho se apretaba, mi estómago se revolvía y tenía unas ganas inminentes de querer huir de ahí para no tener que enfrentarme de algún modo desde la percepción de mi amígdala a una situación similar, ¿ok? La amígdala está para protegernos ante cualquier amenaza que existe en nuestro exterior, ante cualquier situación que pueda ponernos en riesgo o que sea peligrosa. Cuando somos niños, por ejemplo, también otra situación que puede asociarse como común es cuando tenemos un pleito con un compañero de escuela y nos ponemos a pelear con él. La respuesta de ese momento durante una pelea para defendernos se le conoce como enojo, básicamente. Esa es la respuesta emocional que tenemos ante una situación de un pleito en la escuela. Es lucha. Aquí está, justamente. Entonces, nos enojamos, luchamos y nos defendemos. Sin embargo, para algunas personas termina la pelea y esta parte de la amígdala se queda activada de algún modo y siguen sintiendo como esta adrenalina y este coraje y este enojo y ante cualquier pleito posterior, aunque no sea una situación crítica en la cual hay que irse a los golpes, sino más bien puede ser una discusión laboral o con su pareja o de cualquier otro tipo, con un familiar por ejemplo, se quedan todas estas sensaciones impregnadas en el cuerpo y la musculatura se pone tensa y el ceño se frunce, los músculos de la cara ganan tensión, el flujo sanguíneo aumenta hacia nuestros brazos para que podamos golpear o defendernos y entonces todo absolutamente entra en un modo de supervivencia, de lucha, para poder defendernos ante esta situación. Sin embargo, puede que cuando seamos niños peleemos y ahí se acabe la cosa. Pero cuando dan ganas y cuando todas estas sensaciones se exacerban en una pelea con algún familiar, en una discusión verbal más bien con algún familiar o con nuestra pareja, que es la más común, y sentimos el boom de emociones, es otra situación completamente diferente. No hay riesgo. Estás teniendo una discusión con tu pareja. Sin embargo, el cerebro en este momento no lo percibe así, lo toma como una amenaza real y todos sus sentidos se evocan a pelear y a defenderse de esta situación. Y justamente lo complicado es tener una especie de regulación emocional ante las situaciones difíciles para reaccionar de manera adecuada. De manera natural o de forma natural, todos tenemos un proceso de autorregulación en el cual nuestras emociones, poco después de que surgen, se ven intervenidas por una cosa que se llama corteza prefrontal, que está, digámoslo aquí, en esta zona del cerebro. ¿Ok? Esta corteza prefrontal es la que está encargada de dar la regulación y la respuesta ante las situaciones que llevamos en la vida. ¿Cómo lo hace? Decidiendo, enjuiciando qué es
lo bueno, qué es lo malo. Ahí se toman todas estas decisiones y se va discerniendo qué cosas son buenas o malas para nosotros. Ahí es donde vamos discerniendo cuáles son las cosas que efectivamente son un riesgo para nosotros y cuáles son amenazadoras, ¿ok? Sin embargo, cuando la respuesta de la amígdala es muy exacerbada, suben los niveles de cortisol y este nivel de cortisol, adrenalina y noradrenalina hacen que la corteza prefrontal sufra una especie de bloqueo. Y no sé si lo has notado o no sé si has percibido que cuando estás muy enojado no puedes pensar claramente. Toda la situación se ve como una amenaza completa y las ideas pasan muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero nada es como tan coherente y no puedes hilar una serie de pensamientos consecuentes que te lleven a resolver la situación. De igual forma, cuando estamos en modo huida, con miedo o con ansiedad, tenemos miles de pensamientos, pero ninguno es lo suficientemente conciso para hacernos saber que la situación no es tan peligrosa o no es tan riesgosa. Y es precisamente ahí donde ubicamos por qué las emociones son más fuertes y más intensas que el pensamiento. Y cuando tenemos una situación en la cual buscamos sanar aquellas heridas que llevamos desde cualquier situación que hayamos vivido, el pensamiento funge como una especie de motor secundario y no como la parte primaria. La parte primaria en cualquier situación traumática en la cual debemos concentrarnos para sanar nuestro interior son los sentimientos y las emociones, así como la catarata de sensaciones físicas que esto produce. ¿Ok? Una de las razones por las cuales es así es porque la amígdala responde muchísimo más rápido que la corteza prefrontal. La respuesta emocional va primero antes que el pensamiento. ¿Ok? E imagínalo así, si te truenan un globo cerca, lo primero que vas a hacer es protegerte y asustarte antes de discernir que fue un globo lo que se tronó. Primero llega la emoción, primero llegan las sensaciones del cuerpo y posteriormente entra en acción la corteza prefrontal a decirnos, aquí no pasó nada, fue un globo, no hay nada que temer, no hay ninguna amenaza a nuestro alrededor. Sin embargo, una vez más lo repito, cuando la sensación es muy, 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 muy intensa, desde nuestra percepción, la corteza prefrontal se bloquea y ya no podemos avanzar. Justamente es ahí como funcionan todas las emociones que vienen relacionadas con el enojo, con el miedo, con la ira o con la ansiedad. De esta forma, empezamos a tener una especie de segregación de sustancias en todo nuestro cuerpo que nos mantienen en un estrés constante. Y es así, por ejemplo, cuando tenemos personas que están ansiosas todo el tiempo, que no pueden controlarse fácilmente porque tienen eventos del pasado que les dejaron a este perro guardián a la expectativa y en la búsqueda de cualquier amenaza y de cualquier situación que sea de riesgo para ellos, a tal grado de que no pueden dormir bien, de que se la viven nerviosos, de que les cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones y no se pueden mantener como tranquilos y en paz en una situación de flujo en la cual puedan estar viviendo plenamente y tranquilamente. La amígdala se queda con una activación siempre permanente que te hace sentir ansioso o muy reactivo e irritable a cualquier situación externa. Y es justamente ahí donde empezamos a hablar de los traumas, que son eventos que fueron tan intensos o tan duros para nosotros que dejan como una especie de ansiedad permanente o de irritabilidad o enojo permanente y se permean ahí y se quedan ahí y nos dejan estancados. Y cuando vivimos alguna situación que se asemeje en cierta medida, por pequeña que sea, al evento traumático del pasado, reventamos en ansiedad o reventamos en coraje y enojo y buscamos la manera de defendernos a toda costa, porque así lo percibe nuestro interior. Si bien en este caso la amígdala es una buena señal cuando estamos a punto de tener un accidente para tener los reflejos y protegernos de la situación, o cuando estamos en una situación violenta nos ayuda a tomar las acciones necesarias para estar a salvo, en ocasiones se queda activada y lo único que hace es estropear nuestro día a día y sobre reaccionar o detonar con situaciones que son prácticamente
inofensivas y desde ahí las personas empiezan a sufrir de ataques de ira, de una irritabilidad increíble o de crisis de ansiedad y básicamente lo que sucede con ello es que pierden el control de sus vidas y de todas las situaciones que tienen porque este miedo y este enojo se vuelve parte esencial de su ser en el sentido de que operan y funcionan desde ahí. Nunca vamos a dejar de sentir estas sensaciones. Es un componente que ahí está, forma parte de nuestro cerebro y en buena intención o en buena medida va a intentar protegernos. Sin embargo, en ocasiones, con todos estos eventos traumáticos y con todas estas situaciones que nos pasan, pues va a quedar activada. Sin embargo, vamos a intentar, como mecanismo de defensa ante cualquier situación de peligro, evadir para una persona ansiosa. Nos volvemos huidizos, tratamos de escaparnos de cualquier situación que pueda representar un riesgo para nosotros. Una de las situaciones, por ejemplo, que quedan como muy claras para mí a la hora de que tengo consultantes o clientes es la fobia social y el miedo que tienen a exponerse ante grupos pequeños o grandes de personas, porque seguramente en algún punto de su vida fueron humillados por compañeros pequeños de la escuela, por sus propios maestros o por sus propios padres, lo cual les hizo sentir una culpa o una vergüenza tremenda que desembocó en ansiedad y que pudo haber pasado décadas atrás, muchos años atrás y que hoy en día les sigue afectando a tal grado de que no pueden pasar a exponer absolutamente nada en la universidad o en la preparatoria o que en una junta de trabajo cuando les toca hablar entran en ansiedad y se bloquean y no pueden funcionar ni seguir adelante porque aquella herida sigue activa en nuestra amígdala y sigue reaccionando. Es por eso que debemos buscar la manera de utilizar todas nuestras emociones a nuestro favor para poder dejar fluirlas, para poder sanarlas y a través de los procesos de inmersión tratar de darles voz, sentir plenamente todo el mensaje, ubicar cuándo fue aquella vez o cuál fue el último evento anterior y de ahí ir descosiendo poco a poco todas esas emociones para darles un flujo, darles una salida y conocer esta sanación o esta cura que nos hace seguir adelante a pesar de lo que pase en cualquier situación de nuestra vida, sin importar lo violenta, lo traumática o lo grande que haya sido. Podemos salir adelante de todo eso. Y esa es justamente la idea, tener la capacidad de ser resilientes ante cualquier adversidad, sobreponernos a ella mental y emocionalmente y seguir adelante con nuestras vidas de manera plena y gozosa. A mí me tomó mucho tiempo y fue a través de terapia, fue a través de la meditación y hasta cierto punto de la oración para poder conseguir este estado de calma o de paz y de poco a poco ir desmantelando esta bomba que está siempre a punto de detonar, emocionalmente hablando. La vida emocional es la clave de la felicidad a la hora de que nos va dando esa guía, ese flujo, ese vaivén de situaciones que nos proveen de todo lo bello y todo lo bonito que hay a nuestro alrededor. Justamente tenemos que ver a las emociones como nuestras aliadas y que si en ocasiones se llegan a exacerbar por eventos que realmente pueden ser muy fuertes desde nuestra subjetividad ante eventos y cosas que pueden ser muy tóxicos para nosotros, se va a quedar con esta reactividad, se va a quedar como prendida esta amígdala. Tenemos que buscar la manera de poco a poco irla apagando, irla atenuando y hacerle entender, entre comillas, de que ya no hay riesgo, ya no hay amenaza y las situaciones que vivimos en el presente pueden ser tranquilas y duraderas a través de una sensación de calma y bienestar. Bueno, quiero que hagas un pequeño ejercicio en este momento. Justamente quiero hablarte de cómo identificar estas emociones, hacerlo de una manera muy sencilla y que a mí me resulta bastante útil. Quiero pedirte por favor que cierres los ojos, manténlos cerrados un momento y déjalos así. Y poco a poco quiero que dejes de lado cualquier actividad que estés haciendo. Quiero que dejes este mar de pensamientos por un momento, esta voz en nuestro interior a un costado y que se vaya alejando poco a poco para concentrarnos entonces en todas las sensaciones físicas que tenemos, en todas aquellas sensaciones que estás sintiendo justo en este momento, en el aquí y en el ahora. ¿Cómo se siente tu cuerpo?
¿Está tenso? ¿Está rígido? ¿Cómo se sienten tus hombros? ¿Duelen? ¿Se sienten pesados? ¿O tal vez se sientan ligeros? ¿Cómo está tu pecho? ¿Cómo están tus brazos y tu estómago? ¿Cómo está tu vientre? ¿Cómo está tu área genital, tus piernas, tus pies? ¿Cómo te encuentras en este momento con esas sensaciones? ¿Hay dolor? ¿Hay tensión? Tal vez haya una sensación de dolor, de calor, de frío, de entumecimiento. Hay una parte tal vez que no se sienta tan claro, no se siente cómo es exactamente, pero hay algo ahí, justamente habitando en nuestro cuerpo. Y quiero que te hagas la pregunta siguiente. ¿Cómo me siento en este momento? ¿Estoy triste? ¿Estoy enojado? ¿Estoy ansioso? ¿Estoy frustrado tal vez? ¿Tengo miedo de algo? ¿Cómo me siento justo en este momento? ¿Estoy en paz? ¿Estoy tranquilo? ¿Cuáles son todas estas emociones que se sienten justo ahora? Y sin juicios, acéptalas tal y como están, sin querer cambiarlas, sin querer que sean diferentes, sin querer empujarlas para que salgan de ahí o hacer algo para exacerbarlas y que se hagan más grandes. Simplemente dales tu presencia y quédate un momento con estas sensaciones. Respira profundo. Dime cómo te sientes justo ahora. Respira profundo nuevamente. Hazlo una vez más. Y cualquier situación que hayas sentido o percibido, está bien. No tiene que cambiar, no tiene que ser distinta. Cuando esté bien para ti, puedes abrir los ojos. Este es un ejercicio muy sencillo de identificación sobre nuestro cuerpo y sobre lo que estamos sintiendo en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Muchas veces por los ajetreos de la vida nos olvidamos de esto, nos olvidamos de sentir y de tener presencia sobre nosotros mismos. Y simplemente es porque llevamos una vida muy agitada, muy llena de actividades que no nos permiten darnos estos momentos, estos segundos para nosotros mismos, o simplemente porque no estamos acostumbrados, porque la verdad es que vivimos en una sociedad que no está acostumbrada a este tipo de cosas, que no está acostumbrada a preguntarse cómo se siente y a percibirse en tiempo presente, de manera actualizada, todas esas emociones y todos esos sentimientos que lleva dentro. ¿Ok? Justamente con esto quiero demostrarte cómo, al tener un poco de presencia sobre nosotros mismos, poco a poco vamos siendo conscientes de todo lo que llevamos. Simplemente cerrando los ojos, respirando un poco, es lo único que se necesita para regresar a nosotros, percibir nuestro cuerpo desde dentro y escucharnos sin ningún juicio.